Bienvenidos una vez más a este vuestro canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, los dramas y los romances más apasionantes de las telenovelas turcas. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un triángulo amoroso de proporciones épicas que está haciendo temblar los cimientos de la televisión turca, bueno, al menos las redes sociales. Y es que vamos a explorar a fondo ese supuesto lío que involucra a Kerem, Hande y Melisa. ¿Drama, intriga, celos? Lo tenemos todo. Así que si son como yo y les encanta el salseo, la tensión romántica y las historias que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, están en el lugar correcto. Antes de empezar, como siempre, les pido ese favorcito de oro: si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, regalarme un like, que eso siempre me hace muy feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a desglosar este culebrón digno de la mejor telenovela. Y es que si hablamos de triángulos amorosos en las series turcas, la lista es casi infinita, pero hoy nos centraremos en uno que ha capturado la atención de todos y que tiene a muchos teorizando sobre lo que realmente está pasando. Vamos a explorar el posible romance que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y Melisa Dongel. No voy a entrar en los detalles escandalosos que corren por las redes sociales, sino que vamos a analizar el trasfondo de todo esto, las pistas, las conexiones y, por supuesto, cómo se entrelazan sus vidas a través de las series que han protagonizado y sus interacciones fuera de pantalla. Este no es solo un drama de farándula, es un fenómeno que ha invadido las conversaciones, los grupos de fans y hasta los titulares de la prensa del corazón. Nos adentraremos en los entresijos de sus carreras, sus personalidades y, sobre todo, en cómo la ficción y la realidad a menudo se confunden en el mundo de las telenovelas. Comencemos con la serie que catapultó a la fama a Hande y a Kerem y que, sin duda, marcó un antes y un después en las telenovelas turcas, Sen Kalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, emitida originalmente entre 2020 y 2021, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto extremadamente centrado en su trabajo y, bueno, digamos que poco dado a las relaciones amorosas. Género: comedia romántica, pero de esas que te hacen reír a carcajadas y a la vez te sacan alguna lagrimita. En cuanto a los actores principales, ya lo saben, Hande Erçel es la adorable Eda, una mujer fuerte, independiente y con una chispa única, que se roba el corazón de todos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y Kerem Bürsin es el guapo e inexpresivo Serkan, un hombre que poco a poco se va dejando llevar por sus sentimientos, mostrando una faceta más vulnerable y humana que nadie esperaba. La trama es un clásico de las comedias románticas, un contrato de compromiso falso que termina convirtiéndose en amor verdadero. Pero, ¿por qué es relevante para el triángulo amoroso que estamos analizando? Bueno, aquí es donde la química en pantalla entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, un romance que hizo soñar a todos sus fans. Los rumores de una relación entre ellos ya existían antes de que se confirmara oficialmente, con gestos y miradas que hablaban más que 1000 palabras, y cuando se hizo público, fue como un cuento de hadas que se hizo realidad. El amor entre los protagonistas de una telenovela se vivía fuera del set de grabación. Esta conexión, que muchos percibieron como genuina y profunda, generó un fervor entre los fans que trascendió las fronteras, convirtiendo a Sen Kalkapm en un fenómeno mundial. ¿Algún dato interesante? La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en muchísimos países, logrando conquistar el corazón de millones de espectadores. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem fue sin duda uno de los factores clave de ese éxito, creando una legión de seguidores que no solo admiraban su talento actoral, sino que también anhelaban verlos juntos fuera de la ficción. El fenómeno Anker, como se les conoció cariñosamente a la pareja, se convirtió en un símbolo de esperanza romántica para muchos. Pero la historia no termina ahí, porque es donde aparece el otro vértice del triángulo, Melisa Dongel. Ella también fue parte del elenco de Sen Kalkapm, aunque no con un rol protagónico. Melisa interpretó a Ceren Basar, una de las amigas más cercanas de Eda. Ceren era una chica que, a pesar de ser algo impulsiva y un poco caótica, era muy leal y divertida, siempre dispuesta a apoyar a sus amigas y a meterlas en algún que otro lío. ¿El género? Bueno, igual que el resto de la serie, comedia romántica con tintes dramáticos.
¿Actores principales? Si bien Hande y Kerem eran los principales, Melissa tuvo un papel recurrente muy importante y se ganó el cariño de muchos espectadores, mostrando una faceta cómica y a la vez vulnerable que la hizo destacar entre el elenco. El personaje de Zerén fue evolucionando y terminó siendo fundamental para la historia, convirtiéndose en un apoyo incondicional para Eda y aportando un toque de humor a la trama. La trama se centra principalmente en la relación de Eda y Serkan, pero la amistad de las chicas también tuvo momentos muy importantes, sobre todo los momentos de risa y apoyo incondicional, mostrando la importancia de la amistad femenina en medio de los dramas amorosos. ¿Por qué es relevante Melissa para nuestro triángulo amoroso? Aquí es donde la historia se pone interesante. Los rumores que circulan por redes sociales señalan que, después de la ruptura entre Kerem y Hande, Kerem habría iniciado una relación con Melissa. Esto, por supuesto, no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados, pero las especulaciones no han cesado, alimentadas por fotos, comentarios y hasta publicaciones en redes sociales que han desatado la imaginación de los fans. Algunos dicen que Melissa y Kerem siempre han sido amigos, otros aseguran que el romance es real y que por eso Hande y Melissa ya no son amigas. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero el misterio es lo que nos mantiene enganchados. Los fans han intentado desentrañar cada detalle, analizando cada publicación y cada aparición pública de los tres involucrados, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Este comportamiento, lejos de ser solo un pasatiempo, refleja el poder que tienen las telenovelas turcas y sus protagonistas para generar emociones intensas en el público. Un dato curioso sobre Melissa es que también ha participado en otras series turcas de gran éxito, demostrando su talento actoral y su versatilidad, alejándose del estereotipo de la amiga de la protagonista, y mostrando su capacidad para asumir roles diversos y complejos. Esto ha generado un debate entre los fans, quienes la ven como una figura con voz propia, independientemente de su posible relación con Kerem. Ahora, para añadirle aún más intriga a este culebrón, hablemos de otra serie donde Kerem ha brillado, Jakob Seversen, traducida como Si me amas demasiado. En esta ocasión Kerem interpreta a Ateş Arkal, un hombre que tras una pérdida familiar, se ha endurecido y ha dejado de creer en el amor, encerrándose en un caparazón de frialdad y cinismo. Género. Una vez más comedia romántica pero con toques dramáticos que la hacen muy interesante, explorando temas como el duelo, la superación y la búsqueda del amor después de la pérdida. ¿Actores principales? Kerem Bürsin como Ateş y Afsanur Sancaktutan como Leila, la protagonista femenina que revoluciona su vida, mostrando una personalidad alegre, optimista y llena de vitalidad que contrasta con el carácter taciturno de Ateş. La trama gira en torno a la historia de Ateş, un hombre de negocios que debe cuidar a sus tres sobrinos tras la muerte de sus padres y en ese proceso, por supuesto, se enamora de Leila, una joven que llega a su vida para ponerla de cabeza. La historia tiene muchos momentos divertidos, pero también algunos muy emotivos, sobre todo cuando se trata de descubrir el pasado de Ateş y cómo lidia con sus traumas y fantasmas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? No es relevante directamente en el triángulo amoroso, ya que esta serie es posterior a la ruptura entre Kerem y Hande. Sin embargo, nos permite ver a Kerem en un rol diferente y, quizás, buscar alguna pista en su actuación sobre cómo se siente en el amor y las relaciones después de todo lo que pasó, permitiendo a los fans especular sobre si su personaje refleja sus propias experiencias personales. Un dato curioso de esta serie es que también fue un éxito en el verano turco, demostrando que Kerem sigue siendo uno de los actores más populares y queridos de Turquía, capaz de cautivar al público con su talento y carisma. Este éxito reafirma su estatus como uno de los galanes de telenovela más cotizados y le permite explorar diferentes facetas actorales. Volviendo al tema central, ¿cómo encaja todo esto en el supuesto triángulo amoroso? La realidad es que, como en toda buena telenovela, gran parte de la información proviene de rumores y especulaciones. Las redes sociales son un hervidero de teorías, montajes de fotos y comentarios que intentan descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Kerem, Hande y Melissa. Algunos fans muy creativos han armado verdaderas investigaciones detectivescas, buscando cualquier tipo de detalle que pueda indicar una relación o una posible ruptura, analizando el lenguaje corporal, las miradas, los comentarios y hasta las publicaciones en redes sociales. La verdad es que todos, sin excepción, estamos fascinados con este drama de la vida real que parece sacado directamente de una serie turca. Y si bien es cierto que nadie sabe la verdad a ciencia cierta,
no podemos negar que todo este culebrón ha añadido un toque de emoción a nuestras vidas seriéfilas, convirtiendo el seguimiento de la vida de estos actores en una especie de reality show en tiempo real. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no han dudado en alimentar los rumores y han publicado numerosas noticias y artículos sobre el tema, aprovechando el interés del público y generando aún más polémica. Los fans han creado grupos de discusión para analizar cada detalle y cada imagen que aparece en redes sociales, tratando de descubrir la verdad detrás de las apariencias, creando comunidades virtuales donde comparten teorías, debaten y expresan sus opiniones sobre el drama. Pero lo más importante es recordar que todos son personas reales con sentimientos y emociones y que, independientemente de los rumores y las especulaciones, es fundamental respetar su privacidad, evitando caer en el acoso o en la invasión de su intimidad. A fin de cuentas, lo que suceda en sus vidas personales es asunto suyo y no debemos dejar que los rumores nos impidan disfrutar de su trabajo y de sus series, recordando que son profesionales que merecen respeto y admiración por su talento y dedicación. En el caso de Hande, su carrera siguió en ascenso después de Senkalkam, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Ha protagonizado otras series y películas de gran éxito, consolidándose como una estrella del mundo del entretenimiento, demostrando su versatilidad y talento en diferentes géneros. Ella, al igual que Kerem, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando entrar en polémicas y centrándose en su trabajo, mostrando una profesionalidad y madurez que ha ganado el respeto de sus fans. Muchos de sus fans la apoyan incondicionalmente, admirando su talento y su belleza, pero también su fuerza y determinación para seguir adelante a pesar de las adversidades. De igual manera, Melisa ha continuado su trayectoria profesional con nuevos proyectos en televisión y en el cine, consolidándose como una actriz versátil y con gran potencial, alejándose de la sombra de la amiga de la protagonista, y mostrando su capacidad para asumir roles diversos y complejos. Ha demostrado que no solo es una chica guapa, sino que también tiene un gran talento para la actuación. De hecho, muchos la consideran una de las promesas de la nueva generación de actores turcos, con una gran proyección y un futuro prometedor. En conclusión, este triángulo amoroso, real o inventado, nos ha demostrado que la vida real a veces puede ser tan dramática como las telenovelas que tanto nos gustan. Hemos visto cómo la química en pantalla entre Hande y Kerem traspasó la ficción y se convirtió en un romance que hizo soñar a muchos, creando una conexión que trascendió la pantalla. También hemos visto cómo la aparición de Melisa ha generado un torbellino de rumores y especulaciones que han puesto a todos a teorizar sobre lo que realmente está sucediendo, demostrando el poder de las redes sociales para crear y difundir información, verdadera o falsa. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos y emociones. Y como espectadores, nuestro rol es disfrutar de su trabajo y de su talento, manteniendo el respeto por su privacidad, recordando que son profesionales que merecen admiración por su dedicación y pasión por su trabajo. Este culebrón nos ha mostrado cómo la vida real puede ser tan apasionante y dramática como las historias que vemos en televisión, generando emociones intensas en el público y demostrando el poder de las telenovelas turcas para conectar con el corazón de los espectadores. Y eso es todo por el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desglosando este culebrón turco. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme su like, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ningún vídeo. Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en escribirme lo que piensan sobre este triángulo amoroso, cuál es su serie turca favorita y a quién creen que debería estar Kerem, si es que creen que debería estar con alguien. Recuerden que este canal es para ustedes, así que sus opiniones son muy importantes para mí. Y bueno, como siempre, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.